Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy con un título muy pretencioso que es, tengo que leerlo, La división del trabajo de las mujeres en la prehistoria. Bueno, quiero sobre todo vuestra opinión, porque voy a decir una cosa, averiguamos cosas complicadísimas, pero cosas básicas que darían respuesta a infinidad de interrogantes que hoy las mujeres nos hacemos. Las mujeres, yo creo que el resto de la humanidad. ¿Cuándo empezó todo esto? Seguramente, me imagino que en el Neolítico, no lo sé. Bueno, ¿es cierto que la primera fractura que hubo fue esa o es mucho exagerar? Me gustaría saberlo. ¿Cómo son los orígenes de la división del trabajo? Quizás para entender lo que pasa hoy a las mujeres habría que preguntarse cuándo empezó todo. Habrá que saber qué pasó entonces. Estoy hablando de la prehistoria y del trabajo de la mujer. Hay que preguntarse porque, mirad, hay algo que sí que se ha sabido y es que cuando las personas eran, el grupo humano era más reducido, más pequeñito, y eran cazadores, recolectores, se hacía un trabajo más en equipo, no es que no hubiera mejor un líder, un jefe o alguien que daba órdenes, o, en fin, pero no había linaje, no había tal, y había un trabajo más de tú a tú, de salir todos juntos del embrollo o de luchar por estar mejor o por construir mejores casas, o por en fin. Hay que preguntarse por qué que los cazadores recolectores eran nómadas o seminómadas. Hay que preguntarse por qué nos sigue pareciendo normal una serie de divisiones entre hombres y mujeres, diferencia en cuanto al sueldo, diferencia en cuanto al trabajo, en cuanto a la promoción, ese techo de cristal que se dice tanto, que yo sí que creo que existe. En fin, la Comunidad Económica Europea a España le ha tocado muchísimo, en fin, le ha tirado muchas veces de las orejas porque resulta que en España hay más licenciadas que licenciados y en tiempos, no sé ahora, hace años en estadística había más números uno mujeres que hombres, sin embargo, eh, la integración de las mujeres en la sociedad, o sea, de la vida laboral, yo diría que de los cargos directivos no se correspondía con esas promociones en la universidad de las mujeres. Qué raro. Espero que esas cifras hayan cambiado para bien. Yo reivindicaba en mis tiempos y decíamos esas cosas. En fin, no se mencionaba el tema de la división del trabajo hasta que las mujeres empezaron a preguntarse en voz alta el sentido de esa división, el por qué, porque ahora ha habido, ahora me refiero de unos años a esta parte, 40, 50 años a esta parte, quizá el siglo XX ha habido las mujeres que se han integrado al trabajo, las mujeres que han ido a la universidad, que ya ha sido mayoritariamente, se han cuestionado eso. O sea, ¿qué sentido tiene esa división convencional que nos parece tan normal, esa división del trabajo que hemos heredado? ¿Cuándo empieza todo esto? Y, en fin, a partir de entonces hemos empezado a preocuparnos. Cuando se comentaban en charlas, en coloquios, pero casi de forma anecdótica, el tema de la división del trabajo. El argumento que terminaban diciendo era que siempre había sido así, ¿verdad? Hay una primera vez, digo yo, que esto era lo normal, que siempre era así, que era lo natural y que formaban parte de nuestra naturaleza femenina. ¿Vosotros creéis que el no promocionarse, el tener mejores notas, el tener más cualificación y que lo normal sea que no ganemos dinero, que no se nos permita el acceso a montones de sitios? Eso, no sé, forma parte de la naturaleza humana, no sé qué deciros. Yo no creo que sea así. ¿Somos así por naturaleza, de verdad? En fin, cuando nos decían que eso era así de siempre, pues como que nos remitíamos a la prehistoria y nos decían que la mujer se había quedado, estaba en la cueva, haciendo los botecitos de barro, curtiendo pieles, pues ya se sabe, cocinando, fregando, criando a los niños, recolectando, etcétera, siempre. Y ellos estaban allí tirando las lanzas a los mamuts o haciendo trampas para cazar. En fin, unos de protagonistas y otros ya se sabe. Y yo lo que pasa es que pensaba, pues eso no es así, porque no lo sabemos en realidad. Esto es una especulación, porque fue hace miles y miles de años. Entonces, ¿por qué la mujer? ¿Qué pasa? ¿Que hemos nacido por tener un sexo distinto? ¿Hemos nacido un poquito distorsionadas, con la capacidad distorsionada? ¿O es que nos colocan allí?
habría que preguntarse. Cuando hemos estado en las cenas así de Navidad, en las cenas familiares, y hemos discutido estos temas, hay, por supuesto, especialistas, cuñados, que aseguran que esto ha sido así de siempre, que no hay que hacerse tan la sorprendida, porque esto, pues, las mujeres siempre han estado eso, curtiendo, cocinando, criando, etcétera, etcétera. Y los arqueólogos se preguntan realmente cómo es posible saber tantísimas cosas como el tipo de flores, el tipo de polen, yo qué sé, el tipo de arbustos que había cuando se descubre una cueva que a lo mejor en ese momento está desértica, ¿no? O las montañas que había, y sin embargo no saben nada de la división del trabajo en la prehistoria. ¿Cómo es posible? Es que no, las mujeres no eran buenas para nada, no sabían hacer nada, pero sobre todo no eran buenas para, yo qué sé, no sé, como muy confuso. Y es posible que la arqueología, que es la única disciplina que estudia realmente la prehistoria, no puedes saber nada de la división del trabajo en la prehistoria, o es porque los arqueólogos y arqueólogas no se han preocupado o no pueden averiguarlo. Habría que pensarse. Y esto era como aceptar que eso había sido así de siempre, ¿no? Terminar pronto. Bueno, en realidad ya ha habido afortunadamente investigadores de peso que se han dedicado a averiguar cómo hombres y mujeres nos hemos organizado desde el principio, si hubo alternativa a la organización que nos condenaba a tener un destino, no sé, en fin, casi carcelario. La organización social es la que separa a una sociedad de otra. Una sociedad puede ser eh, una democracia o puede ser una dictadura, pero las dos no pueden comer del mismo plato, eso está claro. No pueden comer el mismo tipo de plato. Así que si, si esto se estudiaba por los mismos platos o tenedores, no se hacía no te podías hacer una idea de cómo era la sociedad. Por lo tanto, lo que quería averiguar es, lo que había que averiguar es que si esa arqueología que nos enseña qué es la arqueología y qué campos con los instrumentos y tal, podía realmente llegar a lo que caracteriza a esa sociedad de entonces. Y había que averiguar si estas sociedades prehistóricas hubo posibilidades alternativas a producir reproduciéndose. Y pues se trata de eso. ¿De qué nos sirven las investigaciones tan sesudas y lo básico no lo desconocemos? Bueno, puede que en la prehistoria hubiera habido alternativas en unas sociedades que empezaban a organizarse como lo que entendemos como sociedades humanas, ¿no? La pregunta es si hubo tanta alternativa al trabajo como es posible que estas características no se hayan mantenido hasta ahora, el que las mujeres tuvieran diferentes posibilidades. Y se comenzó la investigación a finales de los 80 aproximadamente, y no se puede estudiar realmente la división del trabajo desde la propia división del trabajo, de la misma manera que las piedras que estudian los arqueólogos no se explican, no explican a la sociedad la división del trabajo, no se explica, mi gato, es desde la misma división del trabajo, hay que verlo desde otro ángulo, hay que ver el contexto en el que esta división del trabajo pudo haber tenido algún sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, investigadoras españolas de renombre, maravillosas, que no me acuerdo cómo se llama, porque tiene un nombre catalán, y el ir, por supuesto, van siempre a la cabeza, afortunadamente. Y entonces tuvieron investigaciones que fueron a Tierra de Fuego con sociedades primitivas que habían vivido allí y de las que se conservan infinidad de información escrita de diferentes siglos, y la información venía de hombres y quedaba claro cómo había sido la división del trabajo, que no siempre había sido la misma entre hombres y mujeres, y habían cosas distintas y habían sobre todo una discriminación social hacia las mujeres, que era, o sea, el poder político era el de los hombres, faltaría plus, y las sociedades no eran igualitarias. La desigualdad estaba en relación hombre y mujer. El contexto en esa relación hombre y mujeres
bueno, ahí empezaron a pensar que esa relación realmente podía explicar algo respecto a la división del trabajo y en este contexto de sociedades cazadoras recolectoras con una tecnología que les permitía vivir correctamente, el tipo de vida que llevaban les permitía no sobreexplotar sus recursos, su entorno. Tenían dos temas a regular. No sobreexplotar eran súper listos, no como nosotros, los recursos de los que dependían y que no hubiera gran cantidad de gente. Estos grupos humanos que fueron descritos en este estudio durante siglos tenían una forma de vida que les permitió sobrevivir de forma holgada durante muchas generaciones, pero también una organización social muy estricta, cómo no, muy rígida hacia las mujeres, por supuesto. Y esta organización social, lo que tenía mucho peso en esta organización social era en la reproducción. Lo idóneo para controlar la reproducción era controlar la sexualidad reproductiva de las mujeres. Todo eso parece muy ingenuo o tal. Todo eso es un montón de trabajo y una experiencia acumulada desde tiempo atrás. Supone cómo se ha de comportar una mujer, cómo se ha de comportar un hombre o cómo ha de responder una mujer. Todo un proceso hasta que nace una criatura que era largo, mucho trabajo para controlar todo eso. Entonces, aquí entra la división del trabajo. ¿Cómo se puede regular la sexualidad? En el control de las normas con obligaciones y la justificación de estas normas era realmente la biología diferente. Si en una sociedad hombres y mujeres hacen distintos trabajos, es la respuesta más fácil. La división del trabajo se asocia con un control de la reproducción y el que la sociedad de hombres y mujeres hagan diferentes trabajos es la explicación de que nada tenga que ver con la biología realmente. El control de la reproducción lo que pasa es igual a la discriminación de las mujeres. Espero vuestras opiniones. Hasta mañana.